Bueno, y así empezamos el 10º año de Literatura y Vino, 10 años ya. Estamos muy contentos de teneros aquí otra vez, otro año, para hablar de literatura, para compartir de la astronomía y para compartir el tiempo, que es una cosa muy bonita. Y va a empezar Alejandro, ¿no?, con el tema de literatura de la disidencia y excéntrica y de los márgenes. Un tema que va a servir un poco como elemento, punto de partida de el resto de los temas que van enfocados no tanto a temática como el año pasado, sino a autores que están publicando actualmente, autores vivos que publican, y que me parece que era interesante porque muchas veces estamos más centrados en la literatura pues, que hemos estudiado en la carrera o los clásicos, ¿no? Y no sabemos muy bien lo que se está fraguando en los teatros actualmente o en las editoriales, ¿no? Entonces creo que es importante conocer la literatura del momento, la literatura viva, ¿no?, y en movimiento. Así que no dilato más la presentación y Alejandro, muchas gracias. Genial, muchas gracias, José. Bueno, bienvenidos otra vez, como siempre, y como decía José, pues eso, empezamos el 10º año, esperemos que no sea el último. Y bueno, cuando al final del curso pasado pensamos en cuál podía ser un poco los temas de este año, José dijo: yo creo que está muy bien hablar de eso, de autores actuales y demás. Entonces, cuando me pasó el listado de los autores sobre los que quería trabajar, me di cuenta de que todos estaban unidos por algo, por una cosa que yo dije: toda la literatura de esta gente es literatura disidente. Es literatura disidente porque Juan Mayorga no escribe al uso, Guillem Clua no escribe al uso, Pilar Adón no escribe al uso. Es decir, lo que esperamos de pues, el teatro que leemos habitualmente o tal, pues no es el de Mayorga. Las novelas que leemos no son las de, no sé, cualquiera de los que... Rosa Montero, bueno, quizá un poco más sí, es un poco más, vamos a llamarla, bueno, comillas, clásica, por llamarla de alguna manera, que tampoco es, pero bueno. Pero por ejemplo pienso en Angélica Lidl, que es una bestia, que allá por donde va, da igual que sea novela o teatro, monta una historia que es completamente disidente. Y entonces el título me vino un poco así porque cuando yo estudiaba, bueno, cuando yo hacía los cursos de doctorado hace muchos años, la que luego fue mi directora de tesis me dijo: esta literatura la voy a llamar excéntrica. Y claro, yo decía, bueno, porque es como son excéntricos los autores. Y dice, no excéntrica todo junto, sino excéntrica, que es la cuarta acepción de la palabra excéntrica. Quiere decir que no está en el centro. Juan Mayorga es un tío que está en el centro de nuestro mundo literario porque por su propia valía, pero el teatro que hace no es un teatro para todos, o sea, está fuera de la central. Sobre los que yo voy a hablar, bueno, pues un poco la misma línea, y todos los que vais a hablar de los distintos, o sea, todos los autores que han propuesto José y Almudena, pues en la misma línea. Nos queda ahí Manuel Rivas al final y Rosa Montero, que son un poco más, vamos a llamar tal, pero que son de los que más venden. Entonces, bueno, también es importante tenerlos. Bueno, entonces, yo lo que voy a leer son los textos, pero os voy a contar un poco por qué elegí yo estos autores y por qué los uní bajo ese marbete o ese epígrafe, ¿no?, de literatura de la disidencia, literatura excéntrica y literatura de los márgenes. Bueno, tres conceptos que indican todo fuera del centro, ¿no?, de lo normativo, de lo socialmente aceptado, de lo canónicamente aceptado, protagonizado tanto por autores como por obras y protagonistas, como algo marginal, algo disidente, algo que no es lo canónico. Porque claro, canónico, pues ahora mismo puede ser, no sé, alguien del siglo XX, Javier Marías, tal, pero claro, esta gente, Angélica Lidl, o sea, el canon y el Angélica Lidl son como, vamos a decir, como opuestos, ¿vale? Eso es lo que yo quería, algo que rompiese con todo.
que es lo que a mí me gusta hacer. Los que ya me conocéis ya lo sabéis. Bueno, entonces dice, esto no es óbice el hecho de que no sean céntricos ni sean gente canónica y tal, no es óbice para que la literatura de la disidencia excéntrica y marginal no trate temas universales y no presente personajes en la forma en que lo hace cualquier otra literatura, pues central, canónica, etc. Bueno, estas obras nos hablan, como corresponde a las grandes obras de la literatura universal, de lo inmutable del alma, de las pasiones humanas y del viaje que es vivir. Entonces pensé, del viaje que es vivir. Ay, ¿a quién escojo yo para el viaje que es vivir? Pues entonces escogí a dos autores franceses, bueno, una autora y un autor, franceses, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero pertenecen a lo excéntrico y a lo marginal. Y entonces lo titulé así como veis. Literatura en los márgenes, geográfico y lingüístico. Claro, el francés que se habla en Francia, como el inglés que se habla en Gran Bretaña. Tiene como su caché, ¿no? Pero claro, es que estos hablan un francés que es de la francofonía, pero nada que ver con el francés que se utiliza en Francia. Maryse Condé, que es la primera sobre la que quiero hablar, es una escritora de la isla de Guadalupe. Allá, lejos, lejos, lejos de aquellos territorios que llaman los franceses de ultramar, de D'Outre-mer. Y la verdad que llegó a mí de una manera, pues, como llega todo lo bueno, de una manera que no te esperas, que dices, ah, de repente llegó esto, y fui un día a la librería Gil y digo, ah, esto, a ver, bueno, no sé, Imperimenta, como siempre me gusta todo lo de Imperimenta, digo, venga, voy a llevarlo a ver. Y aluciné. Y entonces, bueno, os voy a contar un poco de su vida, pero bueno, eso lo tenéis en el documento. Y vamos a leer dos fragmentos de su obra. Una de sus memorias, unas memorias que no escribe cuando tiene 15 años, ni 80 y pico cuando murió, no, las escribe con 60. Pero con la voz de la niña que era Maryse Condé en la isla de Guadalupe. Que como muy bien decía antes Marisol, ella era negra, pero no sabía que era negra. Porque claro, en la isla de Guadalupe todos eran negros. Cuando llegó a París a estudiar con 17, 18 años, se dio cuenta de que era negra porque la empezaban a insultar. Entonces, bueno, y entonces eso lo cuenta ella con una cosa que le pasó allí en la isla con una amiga que bueno, entonces veis que Maryse nace en 1936 en Pointe-à-Pitre, que es la capital del archipiélago antillano de Guadalupe. Entonces, con solo 16 años va a estudiar al Lycée Fénelon y a la Sorbona. O sea, que ya coge y va para París a unos sitios muy potentes. Bueno, se casa con Mamadou Condé, que es un actor guineano, y realmente su vida va a llevar este apellido, aunque ella luego se divorció de él, se casó con otro, pero bueno, digamos que ya su apellido era ese, Condé. Bueno, pasa por Ghana, por Guinea, por Senegal, en 1970 vuelve a Francia, se doctora en literatura comparada y finalmente decide que lo que quiere que sea su vida es enseñar francés por el mundo. Y entonces, ella empieza enseñando francés en una universidad, pero a partir de ahí empieza a abrir departamentos de lengua francesa y de cultura francesa por todo el mundo. Entonces, muchas de las universidades americanas de hoy en día, el departamento de lengua francesa tiene algo que ver con Maryse Condé, que es algo también importante. Bueno, ella también de una familia, bueno, pues, gente de la alta burguesía guadalupeña, gente que eran, ¿cómo se llama?, funcionarios del gobierno francés allí en la isla, y claro, ellos tenían derecho a un mes de vacaciones en París, porque claro, eso era de donde ellos venían, de donde venía todo el poder, ¿no?, la metrópoli. Y claro, cuando llegaba a París, alucina, porque claro, era una niña, y claro, como niña no le decían nada, pero ya cuando llega mayor, pues ya empiezan los problemas. Y entonces, sobre ese problema, que es el racismo, al final, pues es de lo que cogí el primer fragmento, ¿no?
El primer fragmento es de esta novela que se titula Corazón que ríe, corazón que llora, es el primer tomo de sus memorias, que son 3. Entonces dice que se titula Cuentos verdaderos de mi infancia, o sea que realmente es una especie de autobiografía. Una naturaleza mítica, que es la que tiene toda autobiografía, que es una cita inicial de Proust, y los personajes femeninos de esta novela los llama ella mujeres junto, es decir, que ningún huracán los quiebra, como le pasó a la autora, porque llevó una vida bastante difícil a lo largo de su vida. Bueno, dice en la novela, el desengaño amoroso viene acompañado de la aceptación precoz de la propia diferencia como mujer negra, que claro, es lo obvio, en este caso. Dice, se produce después de la toma de conciencia de la dimensión política y de la violencia simbólica que conllevan el ideal estándar de belleza femenina puesto en tela de juicio en ese capítulo, de Blue Sky. Por supuesto es un guiño a la gran escritora Toni Morrison y su novela The Blue Sky. Bueno, realmente en ese pasado colonial ella lo que busca es su propia identidad, que no ha encontrado todavía, que no sabe ella misma quién es. Bueno, el capítulo se titula Clase de Historia. Es genial porque la clase de historia no la da la profesora, ¿tal? Pero la que nos la cuenta es ella y la da ella realmente. A menudo, después de que Adelia nos sirviera la cena a las 7 en punto, la criada, mi padre y mi madre, cogiditos del brazo, salían a tomar el fresco. Bajaban por nuestra calle hasta la suntuosa casa solariega de la familia Levesque, terratenientes blancos que nunca faltaban a misa. El padre, la madre, 5 hijos y una tía solterona, entrada en carnes, tocada con mantilla, aunque el resto del tiempo vivían tras las cortinas echadas y las puertas cerradas. A continuación, mis padres giraban a la izquierda y al pasar frente al cine teatro de la Renaissance, le dedicaban una miradita de desdén a la cartelera de estrenos de películas americanas en Technicolor. Odiaban América sin conocerla, solo porque allí se hablaba inglés y no era Francia. Siempre me arrastraban con ellos, porque mi madre se sentía muy orgullosa de tener una niña pequeña a su edad y también porque le costaba horrores separarse de mí. No me gustaban nada aquellos paseos. Habría preferido quedarme en casa con mis hermanos y hermanas. En cuanto mis padres salían por la puerta, se desmelenaban. Charlaban con sus pretendientes en la puerta, pinchaban viriles en el tocadiscos, se gastaban todo tipo de bromas en criollo. Bajo el pretexto de que la gente educada no debe comer en plena calle, durante aquellas salidas mis padres nunca me compraban ni pistachos garrapiñados ni sucacoco. Me veía forzada a salivar ante todas aquellas golosinas y a ponerles cara de pena a las vendedoras, a ver si a pesar de mis ropas compradas en París, me caía alguna limosna. Mis padres hablaban de Sandrino, a quien lo mismo expulsaban del colegio. Sandrino era su hermano mayor. De una de mis hermanas, que no les traía buenas notas, de posibles inversiones, pues mi padre tenía olfato para las finanzas. Sobre todo de la maldad de las gentes de la Pointe, que era de donde ellos provenían, donde ellos vivían también. Dice que rabiaban cuando negros como ellos hacían fortuna. Por culpa de estas paranoias paternas, pasé mi infancia angustiada. Mis padres siempre se sentaban en el mismo banco, junto al kiosco de música. En caso de que ella estuviera ocupado, mi madre se plantaba frente a los indeseables en cuestión, mirando impaciente el reloj hasta que los espantaba. Yo trataba de divertirme como podía. Una noche, estando yo entretenida con mis juegos de chiquilla solitaria, otra niña surgió de entre las sombras. Rubita, desaliñada, con la coleta medio deshecha, me interpeló en criollo. ¿Quién no au? Me pregunté para mis adentros con quién se pensaría que estaba hablando. ¿Con una cualquiera? Para impresionarla, le recité de corrido todos mis nombres. No pareció surtir efecto, pues quedó claro que mi apellido no le sonaba de nada y volvió a dirigirse a mí en criollo con tono autoritario. Pues yo me llamo Anne-Marie de Surville. Vamos a jugar. Pero cuidado, si mamá me ve contigo me pega seguro. Salí su mirada hacia un grupo de mujeres blancas que había en un banco, inmóviles, dándonos la espalda, todas con los lisos cabellos peinados igual. No me gustaron ni un pelo los modales de la tal Anne-Marie. Casi doy media vuelta y me vuelvo con mis padres. Por otra parte, me alegraba mucho de poder jugar con alguien de mi edad, aunque me tratara como si fuera su criada.
De inmediato, Anne-Marie tomó la batuta del juego y toda la noche tuve que someterme a su voluntad. Me tocó hacer de mala alumna y ella, que hacía de maestra, me tiró del pelo. Hasta me sentó en sus rodillas con el vestido levantado para propinarme una frotaina en el culo. Me tocó hacer de caballo, se me subió encima y me azuzó a patadas. Me tocó ser la chacha y recibir sus bofetadas. Me insultó todo lo que quiso y más. Yo temblaba al escucharla chillar tal cantidad de palabrotas. Touni, amamán aú y ton de tso. En un momento dado, me propinó un cachete tan fuerte que corrí a refugiarme en los brazos de mi madre. La vergüenza me impedía explicarme. Me inventé que me había caído y dejé a mi torturadora saltando impune en el kiosco de música. La noche siguiente, Anne-Marie me estaba esperando en el mismo sitio. Durante más de una semana, no faltó ni una sola noche y yo aguanté sin rechistar sus crueldades. Por poco no me deja tuerta. Terminé protestando, harta de tanta brutalidad. ¡Ya vale de pegarme! Se echó a reír y me asestó un patadón en plena tripa. ¡Te lo mereces! ¡Por negra! En el camino de regreso a casa, por más que le daba vueltas a aquella respuesta, no le encontraba lógica ninguna. Al acostarme, tras rezarle a los cuatro angelitos que guardaban mi cama y al santoral completo, le pregunté a mi madre: ¿por qué los negros se merecen que les peguen? Mi madre, pasmada, exclamó: ¿pero cómo a una niñita tan inteligente como tú se le ocurren preguntas así? Me dibujó a toda prisa una cruz en la frente y se retiró, apagando la luz del cuarto. A la mañana siguiente, mientras ella me peinaba, volví a la carga. Tenía la intuición de que aquella pregunta escondía la clave para comprender la arquitectura del mundo. A menudo incomprensible, que me rodeaba. El genio de la verdad estaba a punto de salir de la lámpara. Tanto insistí que al final mi madre me propinó un golpe seco con el mango del pelo. Hazme el favor de dejar de decir tonterías, ¿quieres? ¿O acaso tú ves que alguien nos pega a tu padre o a mí? No, claro que no. Sin embargo, la reacción acalorada de mi madre no disipó mis sospechas. Me estaba escondiendo algo. A mediodía me colé en la cocina para sondear a Delia. Mala suerte. Estaba removiendo una salsa y nada más verme empezó a gritar: ¡largo o llama a tu madre! No me quedó más remedio que obedecer. Dudé un rato y por fin llamé a la puerta del despacho de mi padre. Mientras que en todo momento me sentía arropada por el cariño y las atenciones de mi madre, sabía perfectamente que a mi padre yo le traía sin cuidado. Me acerqué con la misma cantinela. ¿Por qué los negros se merecen que les peguen? Levantó la vista y me respondió distraído: ¿pero qué narices? A los negros nos pegaban en otros tiempos, hace mucho. Dile a tu mamá que venga, ¿quieres? Decidí comerme con patatas la dichosa pregunta. Intuía que un doloroso secreto permanecía enterrado en lo más profundo de mi historia. Un secreto vergonzoso e incluso peligroso que no convenía sacar a la luz. Mejor ocultarlo en las profundidades de la memoria, igual que mi padre y mi madre, igual que todas las personas que nos rodeaban parecían hacer. En los días siguientes, regresé a la Place de la Victoire con mis padres, resuelta a plantarle cara a Anne-Marie. Pero por más que la busqué y rebusqué por todos lados, en cada sendero, aquí y allá, no volví a verla. Nunca volví a verla, ni a ella ni a las mujeres de su familia. Hoy me pregunto si el encuentro no sería cosa de magia. Mi tierra alberga en su interior tantos odios antiguos, tantos miedos antiguos aún sin cicatrizar, que me pregunto si Anne-Marie y yo no habremos sido, jugando a jugar, las reencarnaciones en miniatura del negrero y su negro. ¿Qué otra explicación cabía? ¿Cómo yo, rebelde sin causa, me había resignado a ser un manso corderito? Es brutal, porque ahora son dos niñas. Entonces es algo incomprensible. Porque la otra, claro, la otra era blanca. Las madres eran las del banco eran blancas. Claro, entonces, rubias, y además ella dice, fijaos, claro, es que ellas estaban siempre ahí y decía, uff, es que si mi madre te ve con nosotras seguro que me pega. O sea que ya, me dice, es que había algo que era como la clave para que yo entendiera todo. Pero claro, yo no entendía que porque el color de piel fuera distinto,
ocurriera alguna cosa, o sea, hubiera algún problema. Bueno. Y cogí un fragmento más pequeño de una obra que no es la última, pero bueno, es de las últimas, la tercera, desde el final, que se titula Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Bueno, esta es una novela mucho más dura que la anterior. En la anterior recogí unas palabras en criollo, porque realmente el criollo no tiene nada que ver con el francés. Es como, pues yo qué sé, pues el celta que se hablaba aquí, o sea, una cosa que cuando llegaron los franceses allí impusieron su lengua de cultura y bueno, pues queda un sustrato, bueno, es como en todas las lenguas, ¿no? Entonces aquí lo que cambia de la lengua es el estilo, porque aunque es algo que ella cuenta en el siglo XXI, realmente es algo que ocurrió en el siglo XVII. Seguro que todo el mundo conocéis la famosa historia de las brujas de Salem, de la obra del Crisol de Arthur Miller, bueno, de tantas obras, ¿no?, de esa época, que luchaban contra el macartismo, sobre todo a través para no tener censura, pues contando cosas que habían pasado antes, como ocurre con tantos autores, ¿no? Entonces dice, Maryse Condé adopta la voz de Tituba, la esclava negra juzgada en los famosos procesos por brujería que tuvieron lugar en la ciudad de Salem a finales del siglo XVII. No podemos olvidar que a las mujeres, para demonizarlas, para atacarlas, para humillarlas, para matarlas, para torturarlas, decían que eran brujas. Obviamente no es que fueran brujas, porque no eran brujas, pero si algunos recordáis también la novela de Cristina Fallarás, El Evangelio según María Magdalena, pasaba un poco lo mismo. Las mujeres que eran avanzadas a su tiempo, que eran, bueno, pues que estaban en otro nivel, claro, ¿qué hacían? Las golpeaban, las humillaban, tal, porque claro, estaban por encima de quienes tenían el poder. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, aquella América puritana de los irlandeses y los ingleses y tal, que habían llegado en los famosos barcos del Mayflower y demás a conquistar aquellas tierras, ¿no? Dice, hija de la esclava Avena, que fue violada por un marinero inglés a bordo de un barco negrero, Tituba fue iniciada en el arte de lo sobrenatural por Manyaya, una de las curanderas más poderosas de la isla de Barbados. ¿Ves? Todo siempre en el mundo isleño, el mundo cerrado. Dice, incapaz de sustraerse a la influencia de los hombres indeseables y de baja moral, Tituba pasa a ser propiedad de un pastor obsesionado con Satán y acabará recalando en la pequeña comunidad puritana de Salem, en Massachusetts, donde será juzgada y encarcelada, acusada de haber embrujado a las niñas del pueblo. Detenida, abandonada en prisión y ya nunca más se supo de ella, Maryse Condé la rescata, la arranca del olvido al que había sido condenada y la devuelve a su país natal en la época de los negros cimarrones y de las primeras revueltas de esclavos. ¿Vale? Entonces es el capítulo 1 de la parte 2. ¿Vale? Esto es un juicio en toda regla, ¿eh? Dice, idénticos a tres grandes aves carroñeras, los ministros tomaron asiento en el comedor. Uno provenía de la parroquia de Beverly y dos de la ciudad de Salem. Extendieron sus piernas huesudas frente al fuego que brillaba intenso y claro en la chimenea. Luego se calentaron las manos. Finalmente, el más joven, Samuel Allen, alzó la mirada hacia Samuel Parris y preguntó, ¿dónde están las niñas? A lo que el aludido respondió, arriba, esperando. ¿Están todas? Samuel Parris asintió. Pedí a sus padres que las trajeran temprano. Las familias aguardan en la casa de reuniones rezando al Señor. Los tres ministros se levantaron. Hagamos lo propio, pues la tarea que tenemos entre manos exige asistencia divina. Samuel Parris abrió su libro y con este tono declamatorio y apasionado que tanto le gustaba comenzó. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Capítulo 66 del libro de Isaías. Edward Payson, de Beverly, ordenó, háganlas bajar. En el umbral de la puerta, un acelerado Samuel Parris se dirigió hacia mí y en un insólito alarde de amabilidad me dijo, si eres inocente, nada tienes que temer. Cuando las niñas hicieron acto de presencia,
me di cuenta de que Samuel Parris no había sido completamente sincero. Pensé que, a excepción de Betsy, diáfana y con sus ojos luminosos llenos de terror, las muchachas nunca habían tenido mejor aspecto que aquel día. Sobre todo, Abigail, que actuaba como el gato que mira con disimulo a los pajarillos indefensos, relamiéndose de antemano. Vi con absoluta claridad que yo era su objetivo, y me invadió un sentimiento que aún hoy me resulta complicado de describir. Rabia, ansias de matar, dolor, sobre todo dolor. Había cometido la estupidez de incubar un nido de víboras, de ofrecer mi seno a sus rostros triangulares con bífidas lenguas y darles de pena. Me sentía engañada, asaltada cual galeón abarrotado con pesados fardos llenos de perlas venecianas. Un pirata español me apuñalaba sin piedad. Edward Payson, el mayor de los tres ministros, de pelo cano y piel marchita, comenzó el interrogatorio. Decidnos, para que intentemos ayudaros. ¿Quién os está atormentando? ¿Quién? Tras vacilar unos instantes, en un gesto que había sido claramente ensayado para resultar más convincente, respondieron al unísono. ¡Tituba! Sumida en un torbellino de emociones, las escuché pronunciar un par de nombres más, sin llegar a entender por qué los mencionaban. Sarah Wood, Sarah Osborne. Sarah Wood, Sarah Osborne y yo. Sarah Osborne. Sarah Wood, Sarah Osborne y yo no habíamos cruzado palabra desde que habíamos venido a vivir a Salem. Como mucho, es posible que en alguna ocasión en que Dorcas Wood hubiese pasado bajo mi ventana, le hubiera ofrecido un pedazo de tarta de manzana o de calabaza, pues siempre se la veía muy débil y como sin ganas de vivir. Idénticos a tres grandes aves carroñeras, aquellos hombres penetraron en mi habitación. Se habían puesto capuchas de color negro, con agujeros solo para los ojos. Podía ver cómo el vaho que salía de sus bocas atravesaba el tejido. Rodearon mi cama con presteza. Dos me sujetaron por los brazos, mientras que el tercero me ataba las piernas con tanta fuerza que no pude más que gritar de dolor. Cuando uno de ellos habló, reconocí en él la voz de Samuel Parris. Que por lo menos salga algo bueno de este infierno que has montado. Lo más fácil sería acabar contigo inmediatamente. Nadie en este pueblo movería un solo dedo. En consecuencia, los magistrados de Boston tienen asuntos mucho más importantes entre manos como para tener que preocuparse de tu muerte. Así que si no obedeces, eso es exactamente lo que haremos, Tituba. No vales ni la cuerda que usaremos para colgarte. Balbuceé. ¿Qué quieren de mí? Uno de los encapuchados se sentó en el borde de mi cama e inclinándose sobre mí hasta casi tocarme, replicó. Cuando comparezcas ante el tribunal, confiesa que todo es obra tuya. Chillé. ¡Jamás! ¡Jamás! Me asestó un golpe en plena cara y la sangre empezó a manar de mi boca. Confiesa que es obra tuya, pero di que no actuaste sola y denuncia a tus compinches, a Wood, a Osborne y a las otras. No tengo compinches, pues nada malo he hecho. Uno de los hombres se sentó a horcajadas sobre mí y empezó a golpearme el rostro con los puños duros como piedras. Otro me levantó la falda y me clavó un palo de punta afilada en la parte más sensible de mi cuerpo. Cuando hube sufrido todo lo que podía soportar e incluso más, se detuvieron y uno de los tres volvió a tomar la palabra. No eres el único esbirro del anticristo que hay en Salem. Hay otros, y tú les darás sus nombres a los jueces. ¿Entendido? Alucinante. O sea, lo que cuenta es... A ver, obviamente no sabemos exactamente todo lo que pasó, pero sí que hay unos manuscritos que quedaron de los juicios cuando se decía todo lo que había pasado, por lo cual, bueno, aunque un poco esté novelado, ya os digo yo que gran parte no está novelada. La novela es la primera, la de Corazón que ríe, Corazón que llora, es una novelita fina, pero este es un tochaco como de 400 páginas. Es impresionante. Entonces, bueno, os animo a que la leáis. ¿Tú, Sara, la conoces? No. Bueno, como tú eres de francés, te igual la conocerás. Bueno, Perdón, la de Corazón que ríe y Corazón que llora sí que tiene mucha semejanza con Toni Morrison. Claro, sí, con muchas de ellas. Sí. Solomon y con muchas de ellas. Sí, es que ella le tenía como, bueno, para ella era como la escritora, ¿no? En lengua inglesa, que además ella era a lo que aspiraba, ¿no? También, a escribir en una lengua, o sea, un lenguaje culto, elevado y tal, y no el criollo que escribir, ¿no? Bueno, y para cerrar esa parte, pensé en un autor que
como todo lo bueno, como os dije antes, cayó en mis manos por purísima casualidad. Iba a la Feria del Libro y vi que los de la editorial Dos Bigotes, que los sigo en Instagram, habían puesto que esta era una novela que había ganado un montón de premios ya en Francia y que acababa, hacía como 3 o 4 meses que se había publicado. Se ha ganado muchos premios en Francia y se acaba de publicar. Ha ganado el premio Fan de Lycéen, que es de los chavales de los institutos. Había ganado un premio muy famoso de los libreros en París. Si toda esta gente que es tan distinta ha dicho que este tío escribe algo bueno, habrá que ir y tal. Y entonces anuncian que no solo van a, para cuando empiece la feria, van a tener el libro, sino que viene el autor a presentar la novela a la Feria del Libro. Y que además, y ya los que me conocéis diréis, claro, entonces ya era lo único que te faltaba para ir, iba a tener una charla con Alberto Conejero sobre la geometría del trigo, que es una de las obras maravillosas de Alberto, y con esta obra que se llama Lo que sé de ti, sé que yo sé de tú. Bueno, entonces dije, bueno, pues nada, está claro que hay que ir a ver qué pasa. Bueno, la charla entre ellos la dirigió Pablo Simón, el de política, el chico este que va a las tertulias de política, y bueno, aunque no fue lo que yo esperaba, porque él anunció una cosa y luego hizo otra, pero bueno, en fin, pues no, porque él dijo que iba a hacer una cosa y las preguntas que les hizo pues no iban a eso que él había dicho, entonces bueno. Pero bueno, en fin, luego ellos fueron hablando un poco de lo que les apeteció, no de lo que él les preguntaba, entonces bueno, dije, vale, bien. Pues al final se reconvirtió a lo que yo esperaba, ¿no? Las obras, bueno, la geometría del trigo, muchos la habéis leído, esta, si no la habéis leído, es preciosa y tienen en común varias cosas, que no voy a decir cuáles, pero bueno, para que cuando las leáis las busquéis. Éric Chacour es de padres egipcios, pero nació en Montreal, egipcios que se fueron a la zona de Canadá. Licenciado en Economía Aplicada y en Relaciones Internacionales, estudió en Francia, en España y en Canadá. Habla español perfectísimamente. Inglés y francés sin problema. Entonces, claro, ya decía, joder, encima, qué suerte, además habla esos 3 idiomas, así como si no fuera nada, ¿no? En el año 2023 publica su primera novela, Lo que sé de ti, que logra importantes distinciones como el premio Femia de Lycéen, el premio de las librerías de Francia y también ahora, últimamente, el premio Renaudot. Entonces, en la actualidad el libro está siendo traducido a más de 15 idiomas, acaba de salir en inglés hace un mes o así. Bueno, entonces él, a mí me encantó que me dedicara al libro, no por la dedicatoria de sí, que bueno, era muy bonita, pero bueno, tal, es que tiene una letra de verdad, bueno, maravillosa. Bueno, dije, pero qué letra tan bonita, o sea, preciosa. Entonces, bueno, como que todo me llevó a ahí. Entonces, bueno, en el Cairo, en los años 80, Tarek, un joven médico, sigue el destino que le ha sido trazado. Entre su dispensario y la prestigiosa consulta heredada de su padre, no tiene mucho tiempo para hacerse preguntas. Pero el encuentro con una persona con la que en apariencia no tiene nada en común hará añicos todas las certezas de su vida. De la comunidad levantina de Egipto a los inviernos de Montreal, de la presidencia de Nasser a los albores del siglo XXI, Tarek huye, deambula y recuerda. Pero no sabe que a varios miles de kilómetros alguien remienda los pedazos de su historia y trata de seguir el curso de su azarosa vida, con una narración además en segunda persona muy poco habitual en la narrativa contemporánea. Esta novela dibuja con delicadeza, sensibilidad y emoción el retrato de una familia rota y de una sociedad en plena transformación, la sociedad egipcia de finales del siglo XX. Esta novela relata la ausencia y los secretos que se ocultan, con una escritura luminosa, como la ciudad del Cairo, que es la protagonista, y una profunda comprensión de la naturaleza humana, siguiendo una narración que cuenta la vida cotidiana de unos personajes. Al abrir las páginas de esta novela, te sumerges en ese Egipto de los años 80, en un mundo que hoy ya no se puede recuperar. Bueno, este fragmento es del capítulo 41, hay como 60 o así, o sea, los capítulos son cortitos. Entonces, bueno, he escogido uno donde no se revela nada de lo importante para dejárosla que os la leáis.
Los recuerdos solo tienen valor para los que los habitan. Cuando estos últimos desaparecen, se convierten en una moneda fuera de circulación, en dinero falso del que hay que desconfiar. Tras la muerte de Ali, 15 años antes, decidiste sepultar vuestra relación en un rincón de la mente, un emplazamiento olvidado por los mapas, un lugar secreto al que nadie vendría a exhumarlo. Sin embargo, en tan solo unas horas, Ali había vuelto de entre los muertos y tú te habías convertido en un viejo loco que trataba desesperadamente de recuperar el tesoro abandonado por creer que carecía de valor. Mientras duró la ilusión, clavaste con tus propias manos el suelo silíceo de tu memoria, hasta el punto de acabar con los dedos llenos de sangre y la razón agonizante. Se me coge el corazón cuando te imagino dispuesto a vivir la resurrección de un hombre que había desaparecido para siempre. Ahora que el espejismo se había desvanecido y casi llegabas a dudar que Ali hubiera existido, sacaste por última vez sus cartas del sobre que las contenía. Eran la única prueba material de vuestro amor, el hilo tenue del que en otra época habría bastado con tirar para que la vida os condujera de nuevo el uno al otro. Llegaría a figurarse que nunca te las había hecho llegar. Al menos era consciente del riesgo. Sabía que a buen seguro tu madre las leería. El temor a la censura se percibía en cada una de sus palabras. Escribía: el otro día me acordé de ti, pero quería decir, no te olvido, no consigo olvidarte, tan solo dime que no me guardas rencor. Ni siquiera los giros más anodinos engañaban ya a nadie. En un esfuerzo final, intentaste entender qué podía haber conducido a aquel simulacro de muerte 15 años antes. Trataste de recrear mentalmente la conversación que habría puesto fin a vuestra relación, el pacto oculto que Ali debió hacer con tu madre. Ahora te sentías tan desvalido como yo, obligado a imaginarte esas escenas que, sin haberlas vivido, habían forjado tu destino. Te imaginabas a tu madre yendo a aquel mocatam que desconocía por completo, empujando con el codo la puerta de una casa en la que habías cenado tantas veces y entrando sin esperar a que la invitaran para dejar el abrigo de pieles en una silla. ¿Qué palabras habría utilizado para convencerlo de que desapareciera? ¿Lo habría amenazado? ¿Sobornado? Ali no era de los que se dejaban dictar lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Que solo conseguiría ser médico si se sacaba el título? Quizá. ¿Que estaba poniendo en peligro tu pareja, tu reputación y tu familia? Seguramente. ¿Que era lo único que podía hacer si te quería de verdad? ¿De veras habría sido capaz de emplear el verbo querer para describir el vínculo que os unía? Ali podría haberse limitado a poner término a vuestra relación aduciendo un pretexto cualquiera antes de desaparecer. Sin embargo, sabía que tú no dejarías que se fuera y que aunque lo lograra, harías lo posible por encontrarlo. Tu madre debió de llegar a la misma conclusión, pues no cabía duda de que aquella puesta en escena llevaba su firma. La muerte ficticia, el que se fuera de verdad, la esperanza de que su hijo entrara en razón, con lo minuciosa que era, debió de atar primero todos los detalles del plan antes de convencer a Ali de que participara en él. La situación se había vuelto insostenible, tanto para él como para ti. Aquella muerte simulada era la única salida. Lo único que hizo fue aceptar la mano que le estaba entendiendo. Cuanto más pensabas en ello, menos podías reprochárselo. Después de todo, ¿por qué tendría que haberse negado? ¿Por el trabajo que le ofrecías? ¿Por vuestros amores clandestinos sin futuro? El desequilibrio que había entre tu vida y la suya hizo que te vieras a ti mismo como su benefactor. Pero en realidad, ¿qué habrías hecho tú por él? Del médico solo era el ayudante, del hombre el amante. Lo relegaste a las migajas de tu existencia, a papeles secundarios sin ambición. Nunca renunciaste a nada por él. Te limitaste a compartir un poco de tu asfixiante presente, cuando tu madre lo que le ofrecía era un futuro. Al final te preguntabas si ella no habría sido más generosa con Ali, en el fondo, de lo que tú supiste serlo. Y aunque creáis que he descubierto algo, no he descubierto nada. La segunda persona imagino que es la persona que está reconstruyendo la historia de Tarek, ¿no? Y habla al Tarek. Bueno, digamos que bueno, para no revelar nada, está escribiendo unas cartas a Tarek. Ah, eso es. Está escribiéndole unas cartas como 15 o 20 años después. Y es una historia, hasta las últimas 5 páginas no sabes qué es lo que en realidad
quién escribe, por qué, con qué intención. Es, bueno, maravillosa. Te deja en tensión hasta el último momento. Maravillosa. Bueno, pero luego además esos márgenes geográficos y lingüísticos y tal, hay unos márgenes geográficos y sociales. La orientalidad a través de lo queer. Chi Tai-wei en Taiwán y la distopía Membranas, y Aaron Lee, Corea del Sur y la autobiografía Yo soy el que soy. Bueno, Chi Tai-wei es profesor de universidad. Fue de los primeros que en Taiwán, que no es cualquier sitio, empezó a estudiar literatura queer, literatura de género. Bueno, la verdad es que es impresionante. Y entonces escribe, de entre las muchas obras que ha escrito, escribe una que se titula Membranas, que es una distopía sobre el mundo queer. En un futuro distópico a finales del siglo XXI, la humanidad se ha visto obligada a migrar al fondo de los océanos como consecuencia de un modelo de explotación insostenible. Está anunciando lo que se supone que va a ocurrir por culpa de los delitos ecológicos que estamos cometiendo. Dice, mientras tanto, en la superficie arrasada de la Tierra, los cyborgs, veis que he puesto X porque los cyborgs no tienen ni sexo ni género. Dice, mantienen la maquinaria productiva y bélica en un mundo controlado por grandes corporaciones tecnológicas. O sea, que esas corporaciones tecnológicas no mueren en este mundo distópico. No desaparecen. No es tan distópico, entonces. Claro, es que no es tan distópico. Dice, Momo, la esteticista más solicitada de Ciudad T, permanece prácticamente ajena a este ecosistema, preocupada solo por perfeccionar su técnica dermatológica para huir de la sombra materna. Sin embargo, el reencuentro con su madre la llevará a cuestionar su identidad y hasta los propios límites del género, la memoria y la realidad. Aunque fue escrita hace 30 años, esta novela, y traducida el año pasado al español por primera vez por la editorial Berkana Egales, sorprenden sus lúcidos presagios de un futuro dominado por el cambio climático. Fijaos, la escribió hace 30 años. Dice, la colonización, las guerras y las migraciones, ya que por sus páginas desfilan temas como las pandemias víricas, el poder de la tecnología, la soledad en tiempos de hiperconexión, la maternidad o las identidades trans. Hace 30 años cuando de esto no hablaba absolutamente nadie. Un tío con una cabeza, bueno, la novela es brutal. Bueno, entre 2080 y 2090, cuando Momo tiene entre 10 y 20 años, su vida transcurre fuera de casa, en el internado. Es una vida sencilla, pese a los ascensos de mamá, dentro del imperio editorial. Momo no quiere depender de mamá en ningún aspecto, con una única excepción. No se priva de ningún producto de Erecta, porque sus estudios requerían de la variedad y calidad de los discolibros que vende su madre. Parece un mundo como de los años 60, 70, pero realmente ya veréis que no tiene nada que ver. Dice, mamá había cedido su vida por entero a Erecta, lanzándose a gestionar personalmente cualquier asunto de importancia en la compañía, hasta el punto de que cada vez que Momo encendía el ordenador, aparecía su madre en la pantalla anunciando enciclopedias, o sea, enciclopedias online. El ordenador del siglo XXI es como la televisión del siglo XX. Cada pocos minutos aparece un anuncio. Incluso en las ya casi extintas salas de cine había visto Momo el vídeo de mamá vendiendo enciclopedias. Una vez movida por la nostalgia, había ido a una sala de cine italiano llamada Nuovo Cinema Paradiso, donde proyectaban una antigua pieza del norte de Europa, Sonata de Otoño de Ingmar Bergman. En la pantalla había aparecido el anuncio de mamá. Su sonrisa confiada y maternal reflejaba su ascenso profesional dentro de Erecta. Al verlo, Momo tuvo que marcharse del cine y volver a la soledad de su casa, ocupar de nuevo el espacio vacío entre el ordenador y la camilla de masaje. Momo es muy diestra con los dedos. Fijaos que no es ella quien narra, aunque cuenta la vida de ella y de la madre. Dice, durante las prácticas de estética había aprendido a utilizar los 10 simultáneamente, los 10 dedos, simultáneamente para dar masajes, aplicar cremas y hacer penetrar los nutrientes hasta el interior del tejido muscular. Sus dedos tampoco descansaban frente al ordenador, siempre haciendo deberes, navegando por internet, leyendo correos u hojeando discolibros. Como estudiante, Momo había sido muy aplicada. De jovencita también lo había sido.
A los 15 años ya colocaba los dedos en el valle entre sus piernas para tocar una melodía que durante el día había permanecido muda. En el instante menos esperado, el goce la invade y se imagina flotando sobre la espuma de las olas, con las suelas de los pies sobre la grava seca, amarilla, cortante y abrasadora. Su mano desliza caricias por cada recoveco de un cadáver de androide de batalla MM, unos restos que no sangran, puestos a prueba por un sol inmisericordia. Continúa con las caricias hasta rozar los rasgos muertos en el rostro de MM y descubrir que se trata de la cara de Andy. Tanto las unidades MM como los Andy son androides. Si los Andy son androides y no humanas, nacen y mueren. Llegada a este punto, cercano al clímax, Momo despertaba de sus fantasías, incapaz de continuar. Se daba una ducha para quitarse de encima sus pensamientos y, desnuda bajo la ducha, jugaba a acariciarse con los dedos entre la espuma. Tenía la piel muy suave, sin marcas ni cicatrices. Nada hacía pensar que ese joven y bello torso hubiera pasado por una operación, pero ¿era ese su cuerpo? ¿Era suyo o era de Andy? Los órganos implantados de Andy se desarrollaban y maduraban siguiendo los ritmos de Momo, de modo que quizá los pechos que empezaban a despuntar en el torso de Momo escondían glándulas que pertenecían a Andy. Andy no tenía capacidad reproductora y por eso Momo nunca había tenido la regla, pero en ese caso sus pechos y lo que tenía entre las piernas eran de Momo o de Andy. Momo no podía evitar preguntarse si tras el trasplante Andy se había convertido en una parte de ella o si ella se había convertido en una parte del cuerpo de Andy. Le habían dicho que su operación había sido de enorme envergadura, que le habían trasplantado una gran cantidad de órganos de Andy. ¿Pero cuántos? ¿Qué porcentaje? No más del 99%, ¿verdad? No podía ser que tras la intervención Momo solo hubiera conservado la cabeza con el cerebro y sus recuerdos y el resto del cuerpo fuera de Andy. O sí podía ser. Amaba a Andy, pero no querría haberse unido a ella de este modo, como un canario enjaulado en una preciosa pajarera. Bueno, es una distopía que, bueno, como decíais, no es tan distópica, pero claro, este trozo es como de los más distópicos, ¿no? He escogido el más distópico para... Pero bueno, luego no es tan distópica realmente. Bueno, Aaron Lee, la novela es maravillosa, porque tiene una cosa que no tiene ninguna novela, bueno, por lo menos las que yo he leído. Cada capítulo, al inicio, te dice, porque este Aaron Lee es un músico, toca el violín, entonces te dice, para que escuches en YouTube, te pone el título de la composición de Beethoven, de Mozart, de Haydn, de quien sea, te dice cuál es, la buscas y más o menos, bueno, depende claro del ritmo de lectura de cada uno, pero más o menos dura el tiempo que tardas en leer el capítulo. Qué bueno. Entonces es alucinante. A ver, minuto arriba, minuto abajo, pues claro, todo depende del ritmo de lectura de cada uno. Pero bueno, es una pasada. Esto Padura sí que incluye No que dure lo mismo. códigos QR de... Códigos QR. Porque Qué guay. me parece que es como polvo en el viento. Vale, sí, no lo La he leído. música tiene un papel... Qué guay. pero no tiene la duración de la lectura ni mucho menos. Sí, pero bueno. Y creo recordar... De Héctor Abad. Héctor Ah, vale. Era de... Héctor Abad. Bueno, luego hay otra autora, pero ahora no recuerdo quién era, que creó también una playlist sobre el libro y le añadió al final para joder, visitar. qué guay, Pero no la recuerdo verdad. quién era el autor. Mira. Bueno, pero está muy bien porque bueno, es una cosa... Es que la música al final también forma parte de todo lo que es el arte, ¿no? Aquí en Cantabria tenemos a uno que también fue profesor de música, Antonio Delgado, si le conocéis, no. que pues ha sacado varios libros y también lo hace. Él es de Ah. Soria, realmente, pero vive Mira. aquí. Yo tengo una colección que hago todos los meses, me mandan un libro y siempre me mandan una playlist para ir escuchándolo mientras con cada qué libro. guay. Es todo de novela negra porque es el sí, tema sí. que tal, pero te mandan una playlist que te recomiendan escucharla mientras lo lees y tal. Qué bien, joder. Todos Es los que guay, la meses. verdad que es maravilloso. No me había pasado nunca y la verdad que flipé este verano. Claro, no lo podía, y muchas veces voy leyendo por la calle o el autobús, pero claro, ahí no podía porque tenía que escuchar Sí, la hay música. que cuestionar la utilidad. Claro, entonces te puedes poner leer Por lo menos no... Solo lo podía leer en casa, entonces digo, bueno, así que bueno. Bueno, Aaron Lee, de origen taiwanés, nació en Madrid en una familia de músicos. Empezó sus estudios artísticos a los 4 años
con sus padres, y a los 9 los de violín. Terminó su carrera como el alumno más joven de su promoción, bajo la tutela de maestros de la talla de Manuel Guillén y Víctor Martín, que son los grandes profesores de violín del Conservatorio de Madrid. Lo busqué porque no sabía quiénes eran, claro. A pesar de su atípica formación, trabajó en las instituciones sinfónicas más prestigiosas de España, hasta que en 2015 decidió cambiar de rumbo para compaginar su carrera musical con la de gestor cultural y emprendedor social. O sea, luego ahora ya no se dedica solo a la música, pero una historia. Bueno, dice, el título de la novela es Yo soy el que soy. Cuando tenía 15 años, decidí que viviría hasta los 30. Ahora tengo 17. Mi vida gira en torno a la música y a la iglesia, el violín y Dios. Del instituto al conservatorio, del conservatorio a los cultos, de los cultos a los ensayos y vuelta a empezar, dice Aarón para empezar la novela. Aarón nació en Chamberí, o sea, Madrid centro, aunque de origen surcoreano. Lo educaron para ser la fortaleza y la luz en la montaña, de ahí viene su nombre. Dice, pero un día se sintió sucio y culpable. Sus padres lo notan raro y le preguntan qué le pasa, pero él no está preparado para contarles la verdad. Ellos le dicen que es el primogénito de la familia y que sea, lo querrán y lo querrán. No yacerás con varón como con mujer, es abominación. Tu talento no sirve para nada si no estás con Dios. ¿Acaso eres una mujer? Levántate y quítate la ropa. Se dirige a la encimera, abre el primer cajón y coge un cuchillo de cocina. Bueno, y eso para ahí. Y luego ya es como el inicio para agarrarte y luego ya pasamos a la parte 5, o sea, muy avanzada la novela. El título de esa parte es Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la religión como parte integrante, ¿no? Y el capítulo se titula Pas de deux, del ballet El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Esta parte es absolutamente maravillosa, porque bueno, encima de que me encanta el lago de los cisnes, y encima de esta parte yo no sé, porque yo conozco el lago de los cisnes así en general, pero no sé las partes, claro. No tengo nada de idea de música. Entonces, bueno, fue muy bonito el escucharla y el ir leyendo, que no es todo, pero bueno, un fragmento. En una fría mañana recibo una llamada para preguntarme si estoy interesado en tocar en 2 ballets, El lago de los cisnes y Giselle como concertino. Por fin algo de trabajo. ¿Has tocado alguna vez estos ballets? El director necesita a alguien que ya se conozca los solos, me pregunta el coordinador de la orquesta. No había tocado nunca un ballet. Mi única vez tocando en Foso había sido un año atrás con doña Francisquita. Conocía algunos números del ballet de Tchaikovsky, ya que en el conservatorio había tocado la obertura, pero no los solos. Claro, sí, he tocado los solos de estos ballets, miento descaradamente. En el Tchaikovsky entran todos los solos salvo el de la danza rusa. Ahora te paso por email el plan de ensayos y las partituras. ¿Danza rusa? ¿Cuál es la danza rusa? El caché como concertino es bajo, pero aún así es el triple que el de los tutti. Como son varias funciones, bajaron los cachés por concierto, pero a día de hoy no puedo decir que no. Necesito el dinero y si tengo que estudiar día y noche los solos, lo haré sin mirar. Cuando veo las partituras, empiezo a ponerme nervioso. Esto no iba a ser un bolo cualquiera, hay mucho que estudiar. En el primer ensayo, la orquesta se había reducido a su mínima expresión. Casi todos los músicos son rumanos, rusos y polacos. Y llaman a un coreano para tocar Tchaikovsky. Los tempos son mucho más lentos que en las grabaciones de estudio, ya que hay que adecuarse a los bailarines, así que logro defender mis solos como el de Pas de deux con disimulada soltura. La orquesta suena terrible, pero aún así, la música es maravillosa. No todos los días se tiene la oportunidad de tocar el andante de la danza de los cisnes del segundo acto. En cuanto el arpa arranca las primeras notas de su cadencia, más o menos cuando llegas ahí, empieza el arpa a sonar las primeras notas. Entonces es como que estás escuchando continuamente lo que dice, ¿no? Dice, en cuanto el arpa arranca las primeras notas de su cadencia, siento una corriente eléctrica por mi piel y me cuesta no sonreír. Me había aprendido de memoria aquel solo. Una vez sorteada con éxito la primera parte del solo, llegan los fuegos artificiales. Alegro. Los oboes, chelos y contrabajos anuncian mi gran solo. ¡Allá vamos! Entonces empieza una sucesión de escalas ascendentes y arpegios virtuosísticos. Me imagino a Sigfrido levantando como una pluma a Odette. El director no ayuda mucho. Más que la danza de unos cisnes, parece la danza de unos hipopótamos. Pero bueno,
¿No demostró Disney en Fantasía que hasta los hipopótamos pueden bailar ballet? La alegría dura poco, solo hasta el ensayo general antes del estreno. Hola Lima, tengo que darte una mala noticia. Te cambiamos a ayuda de concertino. ¿Por qué? El director se ha quejado. Pensaba que estaba satisfecho con los solos. No es eso. Es que eres muy joven. Tendrás muchas oportunidades, incluso mejores. ¿Y cuál es el problema? Queda mala imagen. Imagen de orquesta de estudiantes. ¿Estás hablando en serio? ¿Y a quién quieren poner de concertino? Lo siento, de verdad. Están buscando, no sé. ¿Y cuánto voy a cobrar como ayuda de concertino? Como tutti. No es cosa mía. Piénsatelo, ¿vale? Al día siguiente llega al ensayo un señor mayor con cara de cansado. Es mi sustituto, el nuevo concertino. Se coloca en su asiento y empieza a pasar las páginas nerviosamente, buscando los puntos más conflictivos. Como es el ensayo general, tocamos la obra de principio a fin. La sorpresa llega con el solo del segundo acto. Andante y al leerlo. El concertino no da ni la mitad de las notas. Está literalmente leyendo a primera vista. Con cada nota errónea que da mi sustituto, más noto cómo se enciende el volcán. Por este sinvergüenza quieren sustituirme. Más vale que en el descanso me devuelvan mi puesto. Pero no es así. Seguramente mañana ya lo tocará mejor, me dicen. Puta mafia rusa, pienso. Así que decido no continuar. Guardo mi violín y le comunico al coordinador de la orquesta que no continuaré en la producción. Él me pide una y otra vez que me quede, ya que a estas alturas les hago una faena si los dejo tirados. Prefiero tocar en la calle que tocar al lado de ese inútil. Digo tajantemente y me voy. Que se queden con ese incompetente. El lago de los cisnes se va a convertir en el pantano de los patos. Vuelvo a casa convenciéndome de que había hecho bien al defender mi valía como músico, pero había sido una decisión terrible a nivel financiero. Necesitaba ese dinero y ahora me tocaría sufrir las consecuencias de mi orgullo en los meses siguientes. Aún así, decido seguir nadando sin mirar atrás, apretando aún más la mandíbula y el cinturón. 4 de marzo de 2009. Se ha estropeado la caldera. 220 euros. ¿Y ahora qué hago? Señor, ¿cuál es el sentido de todo este sufrimiento? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Es por mi orgullo? Los monstruos suelen surgir de noche impidiéndole conciliar el sueño. Eres demasiado joven para estar tomando Orfidal, me dice el médico. Cuando le cuento un resumen de mi situación, me acaba recetando ansiolíticos, hipnóticos y relajantes musculares. Hay días en los que pienso que la mejor solución sería tomarme todas las pastillas y quedarme dormido para siempre, pero una parte de mí sigue negándose a hundirse. Por orgullo, por tozudez, por instinto de supervivencia, la cordura y la lucidez son un tapiz, un pentagrama en el que la música y mis realidades paralelas rellenan el vacío, creando un contrapunto en el que cada sentimiento, cada voz, lucha por llevar la voz cantante. Una fuga de irrealidades, de desesperación, de juegos y pequeñas alegrías. Cuando parece que estoy en un callejón sin salida, surge siempre un recoveco, y si no, lo creo yo. Bueno, tampoco levanto nada para que la historia es telita, de altos y bajos brutales. Y finalizo con una literatura que llamo en los márgenes geográfico, porque siempre es la geografía la clave, y religioso. El este de Asia, y dice el autor que no lo llamemos Medio Oriente, y la nueva poesía árabe o musulmana, Adonis y su obra poética. Bueno, aquí quiero dar las gracias a una compañera que no puede venir nunca a estos cursos porque siempre da clases por las tardes y entonces no puede venir, que se llama Charo de Gorostegui, y que fue la que me dijo, le conté lo que estaba haciendo y me dijo, te voy a dejar este libro para que, porque es la clave para que entendáis la nueva poesía musulmana, pero basándose en la poesía musulmana, en la poesía sufí del siglo X, que nosotros pensamos que tenemos a los primeros místicos, mi Teresa, que es maravillosa, mi Juan de la Cruz, que es magnífico, mi Fray Luis, que es la pasión de mi vida, pero los sufíes ya hacían eso en el siglo X, o sea que no son los primeros, Teresa, Juan y Fray Luis. Ali Ahmed Said Eber nació en Siria en 1930, todavía vive. Bueno, todos estos viven, excepto Maris Condé, que murió este verano. Pero bueno, ya la tenía y dije, pues ahora no la cambio. Autor de 17 libros de poemas y 13 volúmenes de ensayos críticos y eruditos, representa una de las experiencias más densas y fértiles
de la literatura árabe contemporánea. Bueno, su obra poética se amplía, empieza con, bueno, pues un poco siendo el legado clásico y tal, pero su obra poética se amplía al introducir también la poesía vanguardista y el surrealismo. Su personalísima e inconfundible voz nos lleva a poemas que van y vienen de la poesía occidental contemporánea a la poesía árabe clásica, pasando por la herencia del sufismo, que es la literatura mística musulmana, como os decía. Bueno, Árbol de Oriente es la antología poética que reúne los 50 años más intensos de su poesía. Dentro de la vasta obra poética de Adonis, voy a hacer un alto en su cuarto poemario, Libro de las huidas y mudanza por los climas del día y la noche. Así se titula el libro, publicado en Beirut en 1965 y en El Sexto, un tiempo entre la rosa y la ceniza, del año 71. En la cuarta edición revisada del 80 pasará a llamarse Este es mi nombre. Bueno, ahí tenéis, bueno, pues toda la influencia, eso lo podéis leer vosotros, bueno, pues no, es una cosa más de teoría literaria y demás que de lo que es la literatura, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, es una cosa más teórica. Entonces leo unos fragmentos de Libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y de la noche. Está en Ediciones Visor, bueno, como todo lo que edita Chus Visor, es una auténtica joya. Fragmentos. Rosa de alquimia. He de viajar al vergel de la ceniza. Entre sus árboles recónditos, en la ceniza hay fábulas, diamantes, bellocinos de oro. He de viajar al hambre, a las rosas, hacia las mieses. Tengo que viajar y reposar, bajo el arco de los labios huérfanos. A la sombra herida de los labios huérfanos crece la rosa antigua de la alquimia. El signo. He mezclado la nieve con el fuego, mas no comprenderán los fuegos mis selvas ni las nieves. Y seguiré oscuro y manso, habitando las flores y las piedras, ocultándome, indagando, viendo, oscilando, como la luz entre la magia y el signo. Y luego, el poema más interesante de todos los que tenía ahí es este de Mudanzas del amante. No lo voy a leer entero, voy a leer solo el final, que es lo que me parece más bonito, pero bueno, vosotros luego lo podéis leer entero, que tenéis el texto. Dice: ah, mujer escrita con el cálamo del amante, conduce hacia donde quieras tus miembros, detente y habla, de mi cuerpo hendido salen mis tesoros. Aparta mis estrellas fijas y échate debajo y encima de mi nube, en las cuencas fluviales, en las cumbres de las montañas. Cuando en torno a mí se congregan los días del año, los convierto en lechos y casas. Entro en cada lecho, en cada casa, en un mismo instante, uno el sol con la luna y la hora del amor se alza. Me sumerjo en un río que de ti brota y en otra tierra desemboca. Oigo palabras que se tornan huertos, piedras, olas, celestiales flores del espino. Así habla el cuerpo, nuestro Señor. Es la parte que entronca con la poesía sufí, la poesía mística. Y bueno, de las restantes, como veis, además utiliza mucho el espacio para hablar de una cosa, luego para hablar de otra. Pero como no quiero alargarlo ya más, vamos a leer solo un poema pequeñito y el último de la otra parte que os decía. Estación de las piedras, en la página 19. Tengo que salir de mis nombres. ¿Saldrá de su piel y avanzará? Un presentimiento me reclama y me alienta. Mueve los labios en palabras que solo tú comprendas. Y a escucharte se inclinarán las hojas y el infierno de las ramas. Oye a quien responde en un murmullo. Necesitas una compañía ajena al universo. Explicar a lo invisible tus desgracias. Vivir la creación como tu propia naturaleza. Conservaré mi hambre, no me saciaré. No me alimentaré sino de mi muerte. ¿Por qué son tan solo el aire y las piedras mi familia? ¿Por qué solamente las cosas se alegran conmigo? ¿Soy acaso la única verdad desolada en estos escombros que me rodean? ¿Cuándo me serán revelados los horrores del mundo? Bueno, y el último de los poemarios, el que luego llamará Este es mi nombre,
que empezó llamándose Un tiempo entre la rosa y la ceniza. De todos ellos, quiero leer el que se llama Este es mi nombre, que no es la poesía al uso en verso, además es poesía en prosa, y bueno, creo que es muy interesante, aunque os recomiendo vivamente que leáis Epitafio para Nueva York, que es el último, que lo tenéis ahí. No lo copié entero porque era larguísimo, pero bueno, copié las partes más interesantes que os van a recordar a un poeta nuestro que también estuvo en Nueva York y que también vio lo mismo. Por tanto, ese es el poema surrealista. Hay más, pero bueno, ese es el poema surrealista por excelencia, ¿vale? Pero yo voy a leer este en prosa, que me parece que es mucho más bonito, porque no estamos acostumbrados a leer este tipo de cosas. El paso de la vida, el umbral de un libro que he borrado con mis preguntas. ¿Qué veo? Veo páginas en las que dicen, han hallado reposo las